Oiga lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro tema de esta mañana le hemos titulado Un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Y quisiera invitarles para que meditáramos en la palabra del Señor, buscando entender más ampliamente el concepto que el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje de Romanos capítulo 12. Es un pasaje muy conocido para mucho pueblo y es un pasaje que es de suma importancia para nuestra vida y muy importante el poder comprenderlo lo más ampliamente y formalmente posible. Así que voy a buscar tomar como centro de nuestro tema este pasaje para ir ampliándonos así en entender lo que la palabra nos enseña en este pasaje. Dice el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. El versículo 2 continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enfoque de nuestro tema voy a estar centrándolo en el versículo 1, porque el apóstol Pablo está hablándonos de algo muy importante y muy especial. Nos manda, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice os ruego, es una plegaria, es un ruego del apóstol Pablo hacia nuestras vidas, y dice por las misericordias de Dios. O sea, tomando en cuenta la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, valorando y apreciando la gran misericordia que Dios ha tenido hacia nuestra vida, dice el apóstol: yo les ruego. Hay un ruego del apóstol hacia nuestra vida, hacia nosotros, que valoremos las misericordias de Dios, que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros, que valoremos lo que Dios nos ha dado, su obra preciosa en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Y dice: si valoran la misericordia que Dios ha tenido para con sus vidas, consideren esto. Entonces, toda persona que realmente valora la misericordia de Dios, o sea, valora lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hemos recibido de su mano, lo que hemos recibido de su misericordia, desde la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, todas las bendiciones que Él nos ha dado día tras día, de una forma o de otra forma. Dice el apóstol: si valoran la misericordia de Dios, si quieren corresponder a la misericordia de Dios, esto es lo que quiero que consideren. Toda persona que verdaderamente valora la misericordia de Dios, que realmente aprecia la misericordia de Dios, entonces dice el apóstol Pablo, va a considerar fuertemente esto que les voy a decir, esto que les voy a pedir: que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro diario vivir. Aleluya. Qué hermosa plegaria de un hombre de Dios, qué hermosa plegaria del Espíritu de Dios, hablando a través de este siervo de Dios, rogándonos que valoremos la misericordia de Dios y que entonces consideremos el tomar este consejo, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, vuestro culto racional. Culto racional significa un acto de servicio
a nuestro Dios, un diario vivir, un caminar, un desarrollo que tenemos en nuestro diario vivir agradando a Dios. Entonces nos habla de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo. ¿Cómo identificar esta declaración? ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Cómo presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro caminar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en nuestro diario vivir? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué significa en este caso un sacrificio vivo? Primeramente, en toda la antigüedad lo que se hablaba era de sacrificios, pero todo sacrificio que se presentaba a Dios era un sacrificio muerto, por así decirlo. Hablo de la antigüedad. ¿Por qué digo un sacrificio muerto? Porque, por así decirlo, si se presentaba un sacrificio de un cordero, de una paloma, si se presentaba un sacrificio de una becerra, de algún animalito, siempre ese animalito obviamente primeramente se le mataba, se le degollaba, y después de que se le degollaba y moría aquel animalito, entonces era que se ponía aquel cuerpo en un altar y se le prendía fuego para ofrecerse como un sacrificio delante de Dios. Esto era algo común dentro de la práctica del desarrollo del pueblo de Israel en la antigüedad. Sin embargo, estos sacrificios eran animalitos muertos. Nunca se ponía en el altar un animalito vivo y se le prendía fuego para que fuera consumido por el fuego, devorado por el fuego, quemado por el fuego, mientras el animalito aún estaba vivo. No se hacía eso. No se ponía el animalito vivo. El animalito primero moría. Entonces, cuando el apóstol nos habla a nosotros y nos habla de presentarnos como un sacrificio vivo, no nos está hablando de morir primeramente en un sentido físico o natural. No, está hablando de que estando vivos, es decir, estamos vivos físicamente, pues aún en nuestra vida propia, en nuestro caminar estando vivos, nos vamos a poner en el altar como si fuéramos ese corderito, como si fuéramos ese sacrificio, ese animalito. Repito, la diferencia de los corderos o de los animalitos o sacrificios que se ofrecían en la antigüedad eran en su mayoría, por así decirlo, sacrificios muertos. Primero morían, pero ahora es un sacrificio vivo el que Dios pide de nosotros, que nos presentemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, que presentemos nuestra vida diaria como un sacrificio agradable a Dios. Es decir, ya no es un ritual presentado de un solo momento, donde nos vamos a presentar a Dios viniendo al culto, viniendo al servicio de la iglesia, y vamos a estar acá, y mientras estemos en el servicio, en el culto, por el tiempo que estemos, por 2 horas, por 3 horas, el tiempo que sea, vamos ahí a estar en ese sacrificio mientras estamos en ese culto. O si dedicamos un día de ayuno al Señor y estamos ofreciendo ese sacrificio, por así decirlo, al Señor, y decimos: Señor, pues hoy, Señor, voy a presentar mi cuerpo en un sacrificio porque voy a ayunar, y este día, Señor, me voy a abstener de alimentos, mi Dios. Gloria a Dios por todo ello. Pero el apóstol va más allá de un día exclusivo de ofrecernos como una ofrenda a Dios. Va más allá de un cierto servicio de 2 o 3 horas de presentarnos delante de Dios y ofrecer nuestra vida en ese rato, en ese tiempo, como un sacrificio. O voy a ir al culto y voy a estar alabando a Dios y voy a ofrecerle mi sacrificio, mi ofrenda, mi oración, mis cánticos, mi alabanza, y salgo de la iglesia y ya estuvo, y ya cumplí con mi obligación. Eso es lo que hacíamos religiosamente. Esos son sacrificios muertos, no sacrificios vivos. El sacrificio vivo no consiste en un momento específico o particular solamente. El sacrificio vivo
vivo consiste en un diario vivir, en un caminar constante, en un caminar continuo, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el carro, en la autopista, donde quiera que vayamos, que ahí nuestra vida esté siendo presentada a Dios como un sacrificio vivo, que le honra, que le adora, que le glorifica, que le ama, que le sirve con todo el corazón. Ahí donde quiera que estemos, es de lo que está hablando el apóstol Pablo primeramente. Ese es un sacrificio vivo. Ahora, no solamente eso, el sacrificio vivo, voy a centrarme sobre todo en dos puntos en particular, para poder ampliarme un poco más en ciertos puntos específicos. Pero el hablar de presentarnos como un sacrificio vivo delante del Señor, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, comienza con esto, comienza con rendir y sacrificar nuestra voluntad a Dios. Comienza con una ofrenda voluntaria a Dios. Tiene que ver con la muerte de nuestra propia voluntad para que pueda reinar y vivir la voluntad de Dios en nosotros. Tiene que ver con esa entrega voluntaria, una entrega no superficial, sino una entrega real, una entrega de nuestra voluntad delante del Señor, delante de su presencia. Esto es lo que tiene que ver con un sacrificio vivo, tiene que ver con la voluntad. Si no entregamos nuestra voluntad, si no rendimos nuestra voluntad, no va a ser un sacrificio vivo, va a ser un sacrificio muerto. Es decir, un sacrificio vivo tiene que ver con lo interno, mientras que un sacrificio muerto tiene que ver solamente con lo externo. Cuando hablamos de lo interno y de lo externo, es decir, si yo me sacrifico haciendo cosas para Dios, de cualquier índole, de cualquier forma, de cualquier tipo, pero son solo actos externos, pero adentro no estoy sacrificando lo primero y lo más importante que Dios me pide que sacrifique, solo serán sacrificios externos, y ese no es el sacrificio vivo. La identidad del sacrificio vivo comienza con lo interno. Es que viene desde adentro el sacrificio vivo. Y cuando digo desde adentro, es que tiene que ver con nuestra voluntad, el rendir nuestra voluntad. Si yo me sacrifico haciendo diferentes cosas, queriendo agradar a Dios, honrando a Dios, queriendo adorar a Dios, pero repito, no estoy sacrificando lo primero y lo más importante que Dios pide en mi vida. Esto es, rinde tu voluntad. Quiero tu voluntad. Quiero que no vivas tú, quiero vivir yo en ti. Quiero que se haga mi voluntad y no la tuya. Quiero que mueras a lo tuyo para que pueda vivir lo mío en ti. Quiero que entiendas que primeramente el sacrificio vivo comienza por adentro, lo que realmente sacrificas adentro de ti, porque la religión nos enseña a sacrificar afuera. La religión que nos enseñaba, mira, si quieres que Dios te perdone, haz una gran manda, vete de rodillas desde allá hasta allá, camina 1 kilómetro, 1 milla, 2 millas, hasta que te sangren las rodillas, y de esa manera va a ser acepto tu sacrificio delante de Dios. Y la realidad es que, pues claro, eran sacrificios muy, muy extremos, muy fuertes, que literalmente miraba uno a la gente con las rodillas rotas, raspadas, cortadas, sangrando, y buscaban presentar aquel sacrificio agradando a Dios. Pensaban que estaban agradando a Dios, pero no había ninguna ofrenda de adentro. No sacrificaban el corazón, no sacrificaban la voluntad. ¿Por qué? Porque terminando su sacrificio externo, se iban a vivir la misma vida pecadora, la misma vida desagradable a Dios. Entonces todo aquel que quiere hacer algo para Dios, y después de cumplir con lo que voy a hacer para Dios, yo viviré mi vida a mi manera, son sacrificios muertos, inservibles, que no agradan a Dios. El sacrificio que agrada a Dios comienza por adentro, comienza entregando lo de adentro, comienza con el interior, no con el exterior. Ofrecer lo exterior sin ofrecer lo interior es un sacrificio muerto. Terminará el Señor diciendo de nosotros, como dijo del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, están sacrificando lo externo y muchas veces preferimos sacrificar lo externo que lo interno. Cuesta más sacrificar lo externo que lo interno. Sacrificar alguna cosa que tengo que dar, alguna ofrenda, algún servicio, algún sacrificio, repito, de ayuno, de esto, del otro. Voy a sacrificar esto para que Dios me ayude, para que Dios me perdone, para que Dios me dé esto que tanto le he pedido. Pero no estamos ofreciendo el sacrificio interno, lo que entra, lo que está acá dentro, lo que tiene que ver con nuestro corazón y sobre todo con nuestra voluntad. El sacrificio vivo es rendir nuestra voluntad delante de Dios, es ofrecer como una ofrenda delante del Dios de los cielos nuestra voluntad para que sea Él reinando en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Denle ese aplauso al Señor en esta linda mañana. Cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios, de agradar a Dios, el Señor me mostraba algo en este pasaje muy especial. Y una de las cosas que me mostraba es lo siguiente: de que muchas veces nosotros como cristianos, no digamos el que no es cristiano, peor tantito, pero aún como cristianos, muchas veces batallamos tanto con la obediencia a Dios. Batallamos para obedecer a Dios, batallamos para hacer su voluntad, batallamos para hacer lo que Él nos pide, para negarnos a lo que Él dice que no hagamos y para hacer lo que Él nos dice que sí debemos de hacer. Batallamos constantemente para hacer aquello que agrada a Dios, aquello que Dios nos pide. Y el Señor me enseñaba, me mostraba que una de las razones más grandes por las que batallamos tanto para obedecer a Dios es porque no hemos rendido nuestra voluntad desde acá adentro y querer obedecer con el esfuerzo externo. Sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que ir a este lugar, sé que tengo que aquí, sé que tengo que allá, y de alguna manera tratamos de sacrificarnos externamente, no haciendo esto, haciendo esto, y queremos hacerlo con lo externo. Pero lo externo no es donde está la base y el fundamento real, sino es lo interno. O sea, que una persona, mientras no ofrezca el sacrificio vivo de una ofrenda de su voluntad a los pies de Cristo, siempre va a batallar con lo externo, siempre va a batallar para obedecer a Cristo en lo externo. Y lo obedeceré por un rato y después ya no, y lo obedeceré por un momento y después desisto, porque no puedo permanecer obedeciendo a Dios externamente, porque no he sacrificado mi voluntad, no ha habido una entrega de mi voluntad. Mi voluntad está rendida a algo más, mi voluntad está controlada por mi vida y no por el Señor. Y yo trato de hacer la voluntad de Dios cuando mi voluntad no está rendida a los pies de Cristo, y ese es un contraste que nos hace inconstantes, que nos hace inefectivos, que no nos permite realizar la voluntad de Dios de una manera plena, de una manera hermosa, de una manera satisfactoria. Es difícil, es doloroso y es decepcionante el buscar hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios sin rendir mi propia voluntad primero delante de la presencia del Señor. Voy a batallar 1000 veces más y al final de cuentas no lo voy a lograr. Es lo que el Señor me decía: ¿Quieres ser un sacrificio vivo? No te centres en querer agradarme haciendo todo lo externo si no has comenzado con lo interno. Analiza dónde está tu corazón, analiza las inclinaciones de tu corazón, analiza a dónde está rendida tu voluntad y dónde está realmente, si está rendida a mis pies o si no
está rendida a mis pies. Y si no está rendida a mis pies, te vas a fatigar, te vas a cansar, te vas a decepcionar y vas a sentir que no puedes obedecerme, porque tu voluntad apunta para un lado y tus obras queriendo agradarme son inefectivas, ineficaces, porque no vas a poder agradar a Dios, obedecer a Dios, porque no lo estás haciendo primeramente de adentro. Entonces, cuando se hace primero de adentro, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente rendimos nuestra voluntad a Dios. Cuando rindes tu voluntad a Dios, es más fácil rendir cualquier otra cosa a Dios. Una persona que verdaderamente rinde su voluntad a Dios, ya no le pesa, ya no le cuesta rendir ninguna otra cosa a Dios. Lo duro, lo difícil es rendir nuestra voluntad. Cuando Dios tiene tu voluntad, no te cuesta nada rendir lo que Él te pida. Lo que Él te diga, haz esto con gusto, Señor. Dame esto con gusto, Señor. Ve a tal lugar con gusto, Señor, porque tu voluntad ya está rendida al Señor. Pero cuando el Señor te dice, haz esto, dame esto, ve a tal lugar, y tu voluntad no está rendida a Dios, ay, Señor, no me gusta. Ay, Señor, yo no puedo, yo no tengo tiempo. ¿Por qué me pides a mí eso? Y comenzamos con pretextos, con excusas, comenzamos a batallar. O muchas veces le decimos al Señor, como aquel hijo que dice que el padre les dijo a sus dos hijos, vayan a trabajar a mi viña, y dice que uno dijo, claro que sí, yo voy, papá, con mucho gusto, pero nunca fue, ¿verdad? Y el otro dijo, no, yo no quiero ir, pero al último terminó yendo. Entonces el que dijo que iba a ir nunca fue, y el que dijo que no iba a ir terminó yendo. ¿Por qué? Porque el que dijo que no iba a ir terminó rindiendo su voluntad al Padre y terminó haciendo lo que realmente el Padre quería. Terminó haciendo aquello porque primero rindió su voluntad. Pero el hijo que dijo, sí, yo voy, no te preocupes, yo voy a hacer lo que tú me pides, nunca fue. Y ese es el riesgo que corremos la mayoría, de muy fácilmente decir, sí, Señor, yo te serviré, sí, Señor, yo te obedeceré, sí, Señor, me voy a portar bien, sí, Señor, voy a dejar lo malo, sí, Señor, voy a cambiar ese carácter, voy a cambiar esa actitud, no me voy a dejar dominar por esos celos, por la envidia, por lo que sea con lo que batallemos, y le decimos, sí, Señor, pero seguimos con lo mismo, no hacemos lo que Dios nos dijo, no hacemos la voluntad de Dios. Y repito, es difícil, por no decir imposible, hacer la voluntad de Dios si no rendimos la propia voluntad primero. La base, la clave para hacer la voluntad de Dios es rendir primero nuestra propia voluntad. Por eso dice el versículo 2, que es el contexto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando te rindes, cuando te ofreces como un sacrificio vivo, que lo primero es rendir tu voluntad, entregar, sacrificar tu voluntad a los pies de Cristo. Entonces dice, no te vas a conformar a este siglo, sino va a cambiar tu forma de pensar y tu forma de entender, y vas a comprender la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el plan de Dios. Vayamos a la palabra de Dios y veamos algunos pasajes para entender más ampliamente el concepto que el Señor nos está mostrando. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Venga conmigo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué hermoso lo que nos muestra el Señor. Está hablándonos del Señor Jesús, que es el perfecto ejemplo.
y analicemos lo que dice el Señor, lo que dice la palabra acerca de nuestro Salvador. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando dice sacrificio y ofrenda, está hablando simplemente de los sacrificios externos, está hablando de los rituales, de los compromisos externos, pero que realmente no satisfacían a Dios, no agradaban a Dios, porque esos sacrificios nunca pudieron llevar al pueblo de Dios a la voluntad de Dios, nunca los llevaron a hacer la voluntad de Dios. Se llenaron de sacrificios, se llenaron de ofrendas de un tipo, de otro, de expiaciones de un tipo, de otro, de fiestas de un tipo y de otro, pero nada de eso los llevaba realmente a la voluntad de Dios. No los llevaba verdaderamente a una obra de Dios en el corazón de aquellas personas. Entonces, cuando miramos que el Señor Jesús viene a este mundo, dice primeramente: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está diciendo los sacrificios de los animalitos, los sacrificios de los corderos, los sacrificios de los becerros y de todo aquello, dice, no te agradó, no fue suficiente. Las ofrendas externas y todo aquello que se hacía, dice, no te agradó, no lo quisiste, no complació tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dice: mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Quiere decir que todo lo que hacía el pueblo de Israel, sus ofrendas, sus sacrificios, todo aquello, dice, no le agradaron al Señor. No llenaron el requisito, no lograron el propósito que deberían de haber logrado. ¿Por qué razón? Porque se convirtieron solamente en actos externos, en rituales religiosos, en cumplir con ciertas cosas, pero no había una voluntad rendida a los pies de Dios. No había una voluntad rendida a los pies del Señor. Entonces dice el versículo 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El propósito por el cual venía el Señor era para hacer la voluntad de Dios. Como en el libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él no venía para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué significa todo esto que nos dice aquí el apóstol, que nos dice el escritor de los Hebreos? ¿Qué es lo que está diciendo en resumen? Lo que está diciendo en resumen nos dice claramente que los holocaustos y los sacrificios que hacía el pueblo de Israel no fueron suficientes, no agradaron, no complacieron a Dios. Y todo sacrificio externo, toda ofrenda, todo lo que hagamos nosotros aún en nuestro tiempo externo, sin que haya esa obra, sin que comience acá adentro, tampoco va a ser agradable como debe de serlo delante del Señor. Entonces dice el Señor: yo vengo para hacer tu voluntad. Lo primero que voy a hacer es a rendir mi voluntad para hacer tu voluntad. No podemos hacer la voluntad de Dios sin rendir primero nuestra voluntad a Dios. No podemos, nadie puede hacer la voluntad de Dios si no rinde primero su voluntad a Dios, porque nuestra propia voluntad es la que nos jala, es la que lucha, es la que batalla contra la voluntad de Dios. Mi voluntad dice: yo quiero hacer esto, y Dios me dice: yo quiero que hagas esto. Yo quiero ir a este lugar, y mi voluntad me dice: yo quiero que vayas a este otro lugar. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, me dice mi voluntad, pero la voluntad de Dios dice: yo quiero que haga las cosas a mi manera y no a tu manera. Que se haga mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese debe de ser tu deseo, esa debe de ser tu oración, esa debe de ser tu petición. Siempre, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. En el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios, y así quiero que se haga la perfecta voluntad de Dios en mi vida.
Entonces, cuando miramos al Señor Jesús, debemos de entender lo siguiente: el más grande sacrificio que el Señor realizó comenzó con sacrificar su voluntad. Sacrificar su voluntad. Y esa fue la lucha y la batalla más grande que él pasó cuando estaba en Getsemaní orando y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero siempre termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hay alguna otra forma de salvar a la humanidad, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. No como yo digo. Yo me siento triste, yo me siento débil, yo me siento con mucho dolor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Me siento angustiado, me siento como hombre en esa batalla emocional, en esas luchas. Me siento triste, me siento débil, me siento con tantas cosas, pero no importa lo que yo siento. Mi voluntad está rendida al Dios de los cielos, y se va a hacer lo que tú digas, mi Dios, lo que tú digas, Padre mío, lo que tú digas. Entonces Él pudo realizar el sacrificio externo en la cruz del Calvario porque ya había realizado el sacrificio interno, ofreciendo su voluntad, rindiendo su voluntad, sacrificando su voluntad. Si no sacrificamos primero lo interno, batallaremos terriblemente con lo externo. Diremos: yo no puedo, es muy difícil, cuesta mucho, porque yo... Y comenzaremos a poner peros y tantas cosas, y no lograremos hacer lo externo que tenemos que hacer, porque sentiremos que es muy difícil, que cuesta mucho, que se batalla, que esto, que el otro, que repito, no tengo tiempo, y pondremos mil excusas para hacer lo que tenemos que hacer externamente en la voluntad de Dios. Batallaremos y no seremos constantes, y no lograremos mantenernos en ella si no rendimos primero nuestra propia voluntad. Entonces el sacrificio vivo y santo y agradable a Dios comienza primeramente con rendir nuestra propia voluntad a los pies de nuestro Dios. Cuando tú rindes primeramente tu voluntad, ya no te costará sacrificar tu cuerpo, tus apetitos, tus emociones, tus deseos, tu dinero. Ya no te costará sacrificar nada de lo externo, porque ya tu corazón, tu voluntad está de rodillas delante de la presencia del Señor. Ya no cuesta sacrificar lo demás cuando tu voluntad está rendida. Lo que nos cuesta es rendir nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros decimos: yo batallo para obedecer al Señor en esta área, yo batallo para darle al Señor lo que me pide, yo batallo para hacer lo que me dice que tengo que hacer, yo batallo, lo único que está mostrando eso es que tu voluntad no está rendida al Señor. Es que tu corazón no está rendido como debe de estar delante del Señor. Muchas veces tu voluntad, repito, está rendida a algo más, a alguien más, y estando rendida tu voluntad a algo más, quieres lograr hacer la voluntad de Dios, sacrificarte en alguna área de alguna forma para hacer la voluntad de Dios, pero no serás constante, consistente, no permanecerás haciéndolo, batallarás, sentirás que no puedes. ¿Por qué? Repito, porque no hemos rendido lo más importante, nuestra voluntad a Dios. El sacrificio más grande que podemos hacer nosotros como seres humanos es el sacrificio de nuestra voluntad. No estoy hablando, por supuesto, de un sacrificio que nos pueda salvar, porque el único sacrificio que nos puede salvar es el sacrificio de Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos nos podrá salvar a nosotros mismos. Pero el sacrificio de mayor valor, de mayor importancia, el sacrificio más grande que puede hacer cualquier ser humano es sacrificar su voluntad. Por eso, cuando dice el apóstol Pablo: si valoran la misericordia de Dios, les ruego que sacrifiquen su cuerpo como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. ¿Y cómo hago eso? Sacrifica tu voluntad, rinde tu voluntad, entrega tu voluntad, y cuando hagas eso no te dolerá rendir cualquier otra cosa de tu vida. No te dolerá rendir cualquier otra cosa de tu vida. Te sentirás libre.
te sentirás que nada te detiene, que nada te ata, porque lo más importante en este caso es tu voluntad. Lo primero que Cristo rindió, el sacrificio más grande que Cristo hizo, primeramente fue rendir, entregar, sacrificar su voluntad. Y sacrificando su voluntad, pudo sacrificar su cuerpo sin ningún problema. Pudo sacrificar su vida, derramar su sangre, recibir golpes, azotes, maltratos, insultos, tanta cosa desagradable que pasó. ¿Cómo pudo soportar todo eso el Señor? Podemos pensar y decir, ¿cómo le hizo el Señor? Pues es que Él era Dios. Es que Él no padeció como Dios, Él padeció como hombre. Él sentía como tú y como yo. No se aprovechó de que Él era Dios para decir, pues como Dios soy poderoso, simplemente con esa fuerza es que soporto todo esto y me río del dolor y paso por el dolor como si nada, porque al fin y al cabo soy todopoderoso. Él no tomó ese poder, Él no tomó esa ventaja de ser igual a Dios, de ser el mismo Dios, como algo para poder Él no batallar con sus debilidades, con sus necesidades, con sus emociones, con el dolor, con la tristeza, con todo lo que pasó. La única manera que Él pudo vencer todo y salir adelante fue rindiendo su voluntad, entregando su voluntad. Si entregas eso, no te dolerá entregar nada más, no te dolerá entregar nada más de lo que Dios te pida. Lo que Dios te pida, lo darás, lo harás con gusto, con amor, porque ya has entregado lo más importante, tu voluntad, que es primeramente lo que tiene mayor importancia. Entonces, es muy difícil, por así decirlo, el querer sacrificar lo externo sin primero sacrificar nuestra voluntad interna. El sacrificar lo interno, nuestra voluntad interna, es lo que nos ayuda a sacrificar cualquier cosa que Dios nos pueda pedir. Estoy hablando de todo lo que hagamos para Dios, lo haremos con gozo, con gusto. La obediencia a Dios será un deleite, será una bendición, porque de esta manera es como estaremos honrando a Dios. Y cuando hacemos esto y sacrificamos nuestra voluntad, entonces todo sacrificio que hagamos de servicio, de ofrenda, de ayuno, de oración, todo aquello será algo hermoso que rendiremos voluntariamente y se sentirá un deleite en lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque ya sacrificaste lo que hace difícil sacrificar cualquier cosa que Dios te pida. Lo que hace difícil sacrificar cualquier cosa que Dios te pida es que no has sacrificado tu voluntad realmente. Amén. Vayamos a la palabra, avancemos rápidamente. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Oiga el consejo que le da David antes de morir a su hijo Salomón, la importancia de lo que le dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios le está diciendo a Salomón a través de su padre David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Estas dos expresiones, corazón perfecto y ánimo voluntario, está hablando de lo interno, está hablando de un rendimiento voluntario a Dios. No haga las cosas a la fuerza, Salomón. No haga las cosas nomás por cumplir delante de Dios. Esa es muestra de que son sacrificios muertos externos, que solo hago aquello para cumplir, que solo hago aquello porque es mi deber, que solo hago aquello porque es mi responsabilidad. No debemos de caer en eso. No debemos de terminar de esa manera, sirviendo a Dios solamente porque es un deber, haciendo ciertas cosas solo porque es una obligación o una responsabilidad, porque tengo que hacerlo, porque qué van a pensar de mí si no lo hago, si no
me porto de esta manera, si no obedezco en esto o en lo otro. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, no estamos presentando nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. No lo estamos haciendo. La manera de hacerlo es como le dice aquí el Señor David a Salomón. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Salomón, mira lo que vas a hacer, mira cómo vas a caminar con Dios. No conviertas tu caminar con Dios en una religión. No conviertas tu caminar con Dios en un simple deber, en una simple obligación que vas a cumplir con aquello y hasta ahí termina tu compromiso con Dios. Hasta ahí termina tu caminar con Dios. Tienes que aprender, Salomón, a servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Corazón perfecto habla de lo interno, un rendimiento de lo interno. Ánimo voluntario, una voluntad rendida a Dios. ¿Cómo puedo hacer algo con ánimo voluntario? No puedo hacer algo con ánimo voluntario si no rindo mi voluntad a Dios primero. Ánimo voluntario significa: no lo voy a hacer a la fuerza, no lo voy a hacer a regañadientes, no lo voy a hacer por quedar bien con los demás, no lo voy a hacer simplemente por cumplir con un ritual y pienso que con eso ya cumplí contigo, Señor, ya hice esto, ya debes de estar complacido, Señor, ahora voy a hacer yo mis cosas y lo que yo siento en mi corazón hacer. No, sino dice: tienes que servir a Dios con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Repito, no se puede servir a Dios con ánimo voluntario si no rendimos nuestra voluntad a Dios. Jesús es el ser humano, hablo de aquella encarnación, aquella humanidad cuando estuvo en esta tierra, que sirvió a Dios con mayor gozo, con mayor alegría, con mayor voluntad. Todo lo que hizo, lo hizo con ánimo voluntario, de una manera linda, hermosa. Nunca lo hizo para quedar bien con un hombre, nunca lo hizo por una gratificación, para que me den, para que me recompensen. Voy a ayudar a este para que me ayude, voy a ayudar al otro para que me dé, nunca buscó nada de eso. Todo lo hizo con ánimo voluntario, todo lo hizo voluntariamente, de corazón, voluntariamente. Y repito, no podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos voluntariamente, de corazón, con ánimo voluntario, sin nuestra voluntad rendida a Dios. Siempre terminaremos haciéndolo a la fuerza. Siempre terminaremos haciéndolo de mala gana o solamente como un requisito, como una obligación. Y ese no es el sacrificio vivo que agrada a Dios, que pide Dios. El sacrificio vivo es un sacrificio que va impregnado con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. Repito, esto significa: no lo estoy haciendo porque me lo exijan, porque me obliguen, porque tengo que hacerlo. Lo hago con gozo, lo hago con alegría, lo hago porque es un privilegio para mí hacerlo. Lo hago con ánimo voluntario. Aquellas cosas que uno hace con ánimo voluntario no le pesan, no las siente como una carga, ni siquiera las siente como un sacrificio cuando lo hace con ánimo voluntario. Cuando mamá se sacrifica por su bebé y se desvela y se levanta a medianoche para atenderlo, para darle de comer, o porque está enfermito y está grave y no le importa las horas de la madrugada que sean, va a ver qué hace para ayudar a aquel pequeñito, va a correr al hospital, va a hacer lo que sea y va a pedir ayuda de quien sea. ¿Por qué razón? Porque tiene a su pequeñito. Eso que está haciendo no lo está haciendo porque alguien le exige, porque
porque alguien la obliga, porque alguien le dice tienes que estar al pendiente de ese bebé. No, no es una obligación, no es simplemente un compromiso que tengo que hacer porque ni modo, soy madre, ya no me queda otra, sino que cuando tiene que luchar por aquel pequeñito, aquel bebé, se entrega y lo hace de corazón, lo hace de corazón. Repito, no por quedar bien con alguien, esté el esposo, no esté, la vean o no la vean, ella lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ama a aquel pequeñito, está entregada su voluntad a cuidar de él, a cuidar de ella, a entregarse por él, por ella, a desvelarse, a hacer lo que sea. Y por eso ya todo el sacrificio que hace, lo hace de corazón, lo hace con amor, porque es su pequeñito, es su pequeñita. Pues Dios dice, yo quiero que comprendas lo que es servir a Dios con ánimo voluntario, con un corazón perfecto. Quiero que te goces y te deleites. Quiero que todo lo que hagas para mí, lo hagas de esta manera, porque de esta forma caminarás siendo un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Y de esta manera conocerás y encontrarás mi perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta. No podemos encontrar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, hasta que no sacrifiquemos nuestra propia voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, guíame en tu voluntad. Le podrás pedir todo eso y Dios podrá mostrarte cuál es su voluntad y enseñarte su voluntad y decirte cuál es su voluntad, y nunca hará su voluntad, porque no rindes primero tu voluntad. Y no podemos, repito, hacer la voluntad de Dios. Primero, ni siquiera la entenderemos, ni siquiera la conoceremos. Muchas veces la voluntad de Dios la juzgaremos como algo injusto. ¿Por qué tengo que dejarme? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y cuestionaremos la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que amar a aquel que me odia? ¿Por qué tengo que hacer bien al que me hace mal? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y cuestionaremos la voluntad de Dios, porque nuestra propia voluntad no está rendida a la voluntad de Dios. Cuando se presenta la voluntad de Dios en tu vida, la cuestionas, la juzgas, la criticas y muchas veces la menosprecias, porque tu voluntad no está rendida a Dios. Pero cuando tu voluntad se rinde a Dios, hermano, hermana, la voluntad de Dios se mira con mayor claridad, se entiende con mayor claridad y se hace con mayor gozo, con mayor alegría y con ánimo voluntario y de todo corazón, porque mi voluntad está rendida primeramente a los pies del Señor. Es la única manera de poder hacer la voluntad de Dios, rindiendo nuestra propia voluntad. Repito, mientras no rindamos nuestra voluntad, será una lucha, una batalla, un forcejeo de jalarnos para un lado y aunque Dios quiera jalarnos para el otro lado, hacer su voluntad, terminaremos siempre rebelándonos y mostrándonos indiferentes, porque no hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Rendir nuestro corazón. En nuestro corazón se encuentra nuestra voluntad. Ahí se encuentra nuestra voluntad. Entonces no se puede rendir el corazón sin rendir la voluntad. No se puede rendir la voluntad sin rendir el corazón. Entonces es un sacrificio vivo el que ofrecemos a Dios, con un corazón perfecto, con ánimo voluntario. Y cuando ofreces ese sacrificio de tu voluntad y con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque ya todo lo que haces lo haces con ánimo voluntario, lo haces de corazón y lo haces con voluntad, lo haces voluntariamente, es lo que está diciendo. Lo que hacemos cuando lo hacemos de esta manera, cuando hacemos las cosas de esta manera, es que terminamos siempre ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, ofreciendo lo mejor de nosotros, nuestra fuerza, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra capacidad. Siempre el que se ofrece a hacer algo con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, todo
todo lo que hace es que ofrece lo mejor de sí mismo. Ofrece lo mejor de sí mismo. Pero cuando no lo hacemos con ánimo voluntario y con corazón perfecto, ofrecemos las obras, ofrecemos lo último, ofrecemos lo peorcito, ofrecemos lo que ya no nos gusta, lo que no queremos tanto, pero no ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. La única manera de ofrecer lo mejor de nosotros mismos es cuando rendimos nuestra voluntad. Una voluntad rendida a los pies de Cristo no le costará, nunca le costará dar lo mejor en lo que haga, en lo que haga. No siempre estoy diciendo que será una cosa grandísima que harás humanamente, no, pero darás lo mejor de ti. Una viuda que ofrendó 2 moneditas y que el Señor dijo: esta viuda ofrendó más que todos. Esa viuda ofrendó todo lo que tenía. Esa viuda ofrendó de todo corazón y con ánimo voluntario. Nadie la forzó. Al contrario, le podían haber dicho: tú no necesitas ni siquiera ofrendar, no tienes ni para comer, eres una viuda y eso es todo lo que tienes, mejor quédate con ello. Pero ella dijo: no, yo lo voy a dar para mi Señor, y lo hago no porque alguien me lo pida, no porque alguien me exija, lo voy a dar de todo corazón. Esa ofrenda llegó a la gloria de Dios. Esa ofrenda tocó el corazón de Dios. Lo hizo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No podemos ofrecer nada a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario sin una voluntad rendida. Repito, cuando mi voluntad se rinde a los pies de Cristo, todo lo que ofrezco va a ser lo mejor. A lo mejor es poco, pero va a ser lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Si es económicamente lo mejor de mí, aunque sea poco, porque si uno no tiene mucho, pues Dios le va a dar mucho, pero va a dar lo mejor de uno. Si es su tiempo, va a dar lo mejor de uno. Si es su atención, va a dar lo mejor de uno. Si es alguna ayuda, algún apoyo en alguna área, va a dar lo mejor que uno pueda dar. Va a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de corazón perfecto y con ánimo voluntario. No hay necesidad de obligación, de imposición, de manipulación. No hay necesidad de nada de eso. No necesitas que alguien te obligue, no necesitas que alguien te imponga aquello o que alguien te manipule para que tengas que hacer aquello, te regañe o te obligue. No, lo harás de corazón. No necesito que mi padre me obligue, que mi madre me obligue. Yo lo voy a hacer de corazón porque mi corazón está rendido, mi voluntad está rendida, le pertenece a Dios. Y primero es su voluntad, primero es lo que Él dice, lo que Él quiere, y después vendrá lo demás. Le termino con esta escritura, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Esto es lo que significa ofrecer a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro diario vivir, nuestro diario caminar. Esto es lo que significa, en otras palabras, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se pueden decir estas palabras, digo, cualquiera las puede decir, ¿no? Cualquiera puede leerlas superficialmente hablando, pero vivir estas palabras, no se pueden decir estas palabras viviéndolas, haciéndolas reales en nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Qué está diciendo? El vivir yo está hablando de la voluntad del hombre, de hacer su propia voluntad. Claro que sigue viviendo uno, ¿verdad? Claro que Pablo no murió físicamente. Claro que Pablo no perdió la noción de sus pensamientos. Pablo seguía teniendo pensamientos como un ser humano, seguía teniendo sentimientos, emociones, seguía sintiendo todo lo de un hombre. Todo lo de un hombre, él estaba como un hombre. Pero cuando él dice con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo he tomado
tomado mi voluntad y me he ofrecido delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. He tomado mi voluntad y la he rendido. Por encima de la mía va a reinar la voluntad de Cristo para hacer la voluntad de Dios por encima de mi propia voluntad. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que has crucificado? Mi propia voluntad. He clavado en la cruz mi yo. El yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo elijo, lo que yo decido, ese yo lo llevo a la cruz. Ese yo es el que se apodera y se adueña de nuestra voluntad. Ese yo es el que reina. Ese yo es el que se sienta en el trono del corazón. Ese yo es el que decide por nosotros. Ese yo es el que nos dice qué hacer y qué no hacer. Ese yo es el que nos mete en tantos problemas que después nos lamentamos. Entonces Pablo dice, ese yo lo he tomado y lo he llevado a la cruz. Y lo he crucificado juntamente con Cristo. Lo he llevado a la cruz. He hecho lo que Cristo hizo. Cristo tomó ese yo. Cristo tomó aquel cuerpo. Cristo tomó sus emociones y las llevó a la cruz del Calvario. Y Él hizo la perfecta voluntad de Dios. De esa manera es como pudo hacerlo. Rindió su voluntad. No rindió su voluntad hasta que fue a la cruz. Rindió su voluntad para poder ir a la cruz. No vas a rendir tu voluntad cuando haces la voluntad de Dios, sino vas a rendir tu voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, rindes, clavas ese yo en la cruz y puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. El yo está clavado en la cruz, mi voluntad está clavada en la cruz y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora es la voluntad de Dios en mi vida. Es la voluntad de Dios la que reina, la que gobierna, la que se mueve. Es lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que significa ofrecernos como un sacrificio vivo y santo. Es decir, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda oportunidad.